Los llamados Skibidi Toilet, inodoros con cabezas humanas que luchan contra cámaras de seguridad. Una animación que se popularizó en febrero del año 2023 entre los niños. Animación que va más allá de una simple historia, una guerra surrealista y sin sentido con un toque apocalíptico, donde los excusados se tragaron prácticamente a los seres humanos, convirtiéndolos en Skibidi Toilet. Una ambientación, con un toque de mutaciones que no se limita en personajes extraños, con un toque oscuro psicológicamente hablando. Una serie que ya está dejando su huella cultural entre los más pequeños. Esto quedó confirmado en las celebraciones pasadas de Halloween, donde el disfraz de moda en los niños fueron los inodoros. Un fenómeno extraño y totalmente inexplicable. El origen de esta historia de ficción había sido un total misterio, pues su creador Alexei Gerasimov no ha dado entrevistas y en las pocas que se le han hecho evade el tema, de donde se inspiró para escribir la historia. Alexei Gerasimov es un joven de Georgia. Su país fue invadido por la guerra 15 años por Rusia y he aquí todos los actos atroces y terribles que le tocó vivir. Este hecho hace que la serie sea prácticamente una parábola de la guerra. Un triunfo humillante y lleno de barbaridades de Rusia sobre Georgia, por lo que no sorprende que un joven georgiano tenga una extraña obsesión por plasmar de alguna forma todos estos sucesos relacionados con la guerra. Todas las revelaciones del oscuro origen de los Skibidi Toilet quedaron al descubierto en un post del autodeclarado psicólogo de Alexei en una determinada plataforma, el cual dio lugar a la duda por no revelar su nombre real, mas sin embargo muchos de los datos que mencionó fueron demasiados precisos. Posts que posteriormente borró el mismo autor ante la amenaza de llegar a perder su licencia de psicología. El doctor, según su post, afirmó ser el psicólogo de Alexei y que todo lo que mencionara era auténtico e insistió que él conocía el origen de los Skibidi Toilet. Bajo el seudónimo del Dr. Johnson, afirmó que desconocía que el creador de la famosa serie era un expaciente y que no tenía mucho de haberlo descubierto. Afirmó conocer la causa del por qué su paciente había creado dicha serie. Según sus primeros criterios sobre el joven al ser su paciente, él llegó a pensar que solo se trataba de un adicto a los videojuegos como el Counter-Strike, pero Alexei aseguraba tener serios desórdenes del sueño, a lo que el especialista descubrió que se trataba de pesadillas recurrentes. Pesadillas tan reales que lo despertaban y que eran tan siniestras y horrendas que no le permitían dormirse nuevamente. El Dr. Johnson asegura que le costó varias sesiones para lograr que el niño se sintiera en confianza, y así le contara de qué se trataban sus pesadillas. Cuando por fin le confesó sus terribles pesadillas, el doctor cuenta haber quedado sorprendido. La continuidad de las terapias, así como la prescripción de algunos hipnóticos, no fueron suficientes para mejorar el sueño. En el foro, el doctor declaró que a estas alturas del tratamiento él ya sospechaba que el origen de estas pesadillas estaba relacionado con la infancia de Alexei. Infancia en la que vivió un hecho demasiado traumático, la muerte de su padre en manos del ejército ruso en el año 2008, ejército ruso que cometió las más terribles barbaridades contra la población georgiana. El Dr. Johnson menciona que no conocía las circunstancias exactas de la muerte del padre de Alexei, ya que el mismo Alexei se negaba a hablar claramente del tema, por lo que más se convencía el doctor que este suceso era el culpable de las terribles pesadillas del joven. Johnson comenta que Alexei se abrió un poco más en la consulta, señalando un día específico del año 2008 en su casa. Su padre se había enlistado en el ejército georgiano para combatir a los invasores rusos, pero su unidad fue aplastada por los rojos y convencido de que lo iban a matar, regresó a su casa para despedirse de su familia. Una tropa rusa entró en el poblado y comenzó a revisar casa por casa. Alexei lo recordaba claramente. Su padre se había quitado el uniforme, ya que sabía que llegarían a registrar la vivienda. Los abrazaba a él y a su madre, cuando de pronto la puerta principal fue derribada a patadas por un sargento ruso, el cual entró de manera violenta a gritos y maldiciendo. Enseguida, la tropa rusa entró destrozando todo y comenzaron a robar todos los objetos electrónicos de la familia. Enseguida sujetaron al hombre y comenzaron a patearlo delante de Alexei, quien miraba todo, sin poder hacer nada. El niño Alexei fue golpeado hasta desmayarse. Su madre fue violada en la cocina.
Lo que Alexei recordaba era que llevaron a su padre a otro lugar de la casa y que claramente escuchó gorgotear a su padre. De pronto, el silencio se hizo presente. Solo se escuchaban las risas y burlas de los soldados rusos, que movían el cuerpo de su padre ya muerto como si fuera una marioneta, a lo que Alexei notó con horror, que este no tenía cabeza. Los rusos habían decapitado a su padre. El terapeuta comenta que Alexei enmudeció y que tuvo que usar técnicas psicológicas para poder continuar. Después de una larga pausa, Alexei comentó que después, ayudando a su madre a ir al baño, pudo darse cuenta de lo que habían hecho con su padre. Después de abrir la puerta del baño, miró que los rusos habían metido la cabeza de su padre en el inodoro, quedando en shock y escuchando el llanto de dolor de su madre. Johnson, luego de recordar el largo llanto del joven, comenta haberle recomendado enfrentar su trauma mediante la técnica de la canalización, que explotara sus talentos y habilidades, como muchos otros lo han hecho en base a sus traumas. ¿Mentira o verdad? Lo que es verdad es que las animaciones de los Skibidi Toilet se obsesionan con los enfrentamientos, con la guerra, explosiones y sobre todo con las cabezas en los inodoros. ¿Y tú qué piensas?